Vamos a crear un robot desde cero, pasando por todas las fases de su desarrollo. No olvides mirar en la descripción de este vídeo los materiales incluidos para descargar y el mapa de tiempos. Suscríbete para estar al día de todas las novedades de este canal. Vamos al grano. En este vídeo primero veremos la descripción de la estrategia que queremos robotizar. Analizaremos el robot creando un diagrama de flujo. Codificaremos el robot en MQL4 y realizaremos pruebas del robot con los datos del propio MetaTrader 4. Obtendremos unas conclusiones en base a los datos que hemos conseguido de esa prueba. Para realizar este robot he utilizado la estrategia de uno de mis compañeros de los foros de trading. Desde aquí mi agradecimiento. Como podéis ver, se trata de un robot que responde a las siguientes características. El asesor que vamos a crear le vamos a llamar Kijun Sen SMA200. ¿Por qué? Porque la estrategia que vamos a utilizar es usar la evolución de una media de 200 periodos junto con la media simple, junto con el indicador, o la parte de indicador Kijun Sen de 40 periodos dentro del indicador Ichimoku. Vamos allá. Lo primero que vamos a decir es que ¿cuándo se van a realizar las compras? Las compras se van a realizar si el precio está por encima de la media móvil simple, y además el precio cruza al alza la media de 40 de Kijun Sen. Por defecto vamos a colocar 50 pips el stop loss cuando hagamos la entrada, y ese valor va a ser modificado, puede ser modificado por el usuario cuando quiera. Además, el take profit de la operación se cierra si el precio cruza a la baja la media Kijun Sen. Ese será nuestro criterio de compras. Y el de ventas, pues lo mismo, pero al contrario, ¿no? Si supera hacia abajo la media de 200 y además supera la media de Kijun Sen, también entrarán en ventas, y por defecto le colocamos 50 pips por encima de la entrada, y ese valor también puede ser modificado por el usuario en cualquier momento. Eso tendrá también el robot. Y el take profit se cierra cuando el precio cruza al alza el Kijun Sen, que se va en dirección contraria. Las reglas más importantes de este robot serán las siguientes. Se hacen operaciones dentro del horario que el usuario establece. En este caso vamos a poner desde la 1 de la mañana hasta las 23. ¿Por qué la 1? Para saltarnos el momento de apertura asiática, que siempre tiene muchísima volatilidad. Solo puede haber una orden abierta en cada momento, o hay una que está al alza o una que está a la baja, no puede haber dos. Y ahora, si el precio supera la entrada de la orden con más o menos los pips que hemos introducido, esos 50 pips, entonces empieza a hacer un trailing basado en la media de Kijun Sen. Ya lo vamos a ver después, pero básicamente es si la media, si es una compra, si la media sube, el stop lossing, que es la salida, va a acercarse a eso, va siempre a igualarse. Pues vamos a ver cómo lo construimos. Este es el diagrama de flujo que vamos a utilizar para construir nuestro robot. Este material lo podéis encontrar en la descripción de este vídeo, en el apartado materiales incluidos. Lo podéis descargar y tenerlo a mano para ir siguiendo las explicaciones de este vídeo. Así a priori, lo que se puede ver en este gráfico es, primero, todas las estructuras y sistemas que vamos a ir realizando, pero llama la atención que hay algunos cuadros que están de color azul y otros que son de color verde. Esto ya es muy importante. ¿Por qué? Porque las de color azul son las rutinas que necesita el MetaTrader 4 para funcionar. Y esas se tienen que llamar así, como con esos nombres que ha puesto MetaTrader 4. No podemos cambiar el nombre. Mientras que las verdes son las que construimos nosotros como programadores. Y esas sí le podemos dar el nombre que nos dé la gana. Vamos a desarrollar cada una de estas estructuras para familiarizaros con la construcción de un diagrama de flujo, pero también para que entendáis cómo funciona este sistema, que realmente puede parecer muy complejo, pero veréis que es muy sencillo si se divide todo en pequeños bloques. Empecemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es abrir el programa
draw IO, que es el que yo utilizo para generar diagramas de flujo. Aquí tenéis el programa abierto con una página en blanco, que es donde vamos a ir desarrollando todas nuestras rutinas. Para facilitar la explicación, lo que vamos a hacer es ir construyendo el diagrama de flujo por bloques, a partir de una hoja que ya tengo completa. Así que vamos a empezar con la estructura del robot. Como se puede ver, son rutinas todas de color azul. ¿Por qué? Porque son rutinas del sistema, son rutinas que se tienen que llamar así, que son necesarias para que la programación en MQL4 funcione y que MetaTrader 4 lo entienda. Por eso todas son azules. La única que no es azul son la inicialización de variables externas e internas, y es simplemente porque, digamos que eso el MetaTrader 4 lo considera como parte de las características del programa, no lo considera como una rutina, no tiene que hacer ninguna actividad. Esas son definiciones y por eso no tiene ese color azul, pero básicamente se tienen que colocar justo nada más empezar el programa, antes de que empiece las otras rutinas de color azul, o int, o tick, o las que sean. ¿De acuerdo? Como se puede ver en este gráfico, todo empieza con la inicialización de las variables externas, que ya las vamos a ver ahora, y las variables del robot. Las variables externas son las que introduce el usuario, que son parámetros, digamos, de entrada del robot. Por ejemplo, cuántos pips quiero yo establecer para poner el stop loss, los 50 que hemos hablado en la descripción del robot, pues lo pongo ahí. ¿Cuál es el horario del mercado que yo quiero trabajar? Ahí lo pongo. Son todo variables que requieren de que el usuario, el que vaya a usar el robot, introduzca los datos que quiera. Y las variables del propio robot son aquellas variables que no se introducen a mano por el usuario, sino que se calculan según se va procesando las instrucciones del robot. Una vez que tenemos esas variables inicializadas, nos vamos directamente a ejecutar onInit, que, como su nombre indica, al inicio son las instrucciones que va a realizar cuando se inicie el programa, o bien cuando hayamos cambiado los datos que hemos introducido como parámetros, también pasa por ese proceso y se vuelve a ejecutar el onInit. Y ahora vemos que lo siguiente es onTick. OnTick son las instrucciones que realiza el robot cada vez que cambia el precio. Quiere eso decir que si cambia de un valor a otro, aunque sean en caso de muchísima volatilidad y haya mucha actividad, cada vez que se produce ese cambio se generará todo lo que esté dentro en onTick. Al final de cada tick, ¿qué va a hacer? Comprobar si yo he dado una instrucción para que se cierre el robot, en cuyo caso lo que hace es la rutina onTheInit, que es qué hago cuando desinicializo el programa, que básicamente, ya lo veremos después, se trata de limpiar de objetos que hayamos colocado en la pantalla. O, si no hemos decidido parar el robot, pueden ocurrir dos cosas: que quiera actualizar los datos de entrada, que quiera meter, porque digo yo, que varío el precio en el que quiero colocar el stop loss o el horario de operatividad del robot. Pues si quiere hacer un cambio de estos, pues primero lo que hace es vacía otra vez todos los objetos que yo haya iniciado y los volvemos a entrar, a inicializarlos de nuevo y a empezar todo de cero, como si hubiéramos desinstalado el robot y lo volviéramos a instalar. ¿Que no quiero actualizar las variables? Pues se va otra vez a un tick. Cada vez que hay un cambio de precio, hace esto. O bien lo cierro, o si no, sigue haciendo esto. O bien cambio los parámetros. Pues ahora vamos a las siguientes rutinas. Estas son las rutinas de inicializar variables, como hemos contado ya antes. Al principio, pues todos los cuadros estos estarán en blanco, y la técnica que utilizamos todos es, según vamos desarrollando toda la estructura, todo el organigrama de flujo del programa, vamos introduciendo ahí lo que vamos necesitando. Por ejemplo, si yo quiero poner 50 pips a distancia al stop loss del punto de entrada, pues ese dato lo tendré que colocar en algún sitio, lo coloco ahí en variables externas. O sea que iremos rellenando eso según vayamos avanzando en el programa.
Ahora, en las rutinas onInit y onTheInit, que son las inicializaciones y cuando desinstalas o desinicializas el programa, básicamente lo que se hace es definir los objetos que van a aparecer en pantalla, ya sean etiquetas que queramos que nos da un dato, que te digo yo, pues pueden ser una línea de tendencia, una línea vertical, una línea horizontal, un botón, pues todas esas cosas las vamos a definir aquí y son justo las mismas que cuando se ejecute el onTheInit las va a eliminar de la pantalla. Ahora vamos a centrarnos en la rutina onTick, que es aquella, repito, que se realiza cada vez que cambia el precio. Como veremos aquí, esta rutina onTick, si la desarrollamos más, esto es lo que vemos. Nada más iniciar, lo primero es que va a hacer una rutina ya nuestra, de la que nosotros hemos generado, las de color verde. Para la primera de ellas es para contar cuántas órdenes hay abiertas. ¿Por qué? Porque la primera condición, primera duda que va a tener el robot es si va a haber operaciones abiertas o no, porque tendrá que hacer una cosa y si no, tendrá que hacer otra. Hay que acordarse que los requisitos de este robot eran que solamente puede haber una orden funcionando, hora de compra, hora de venta. Y solamente se podían hacer órdenes en un determinado horario que establecía también el usuario. Pues cada vez que cambie el precio, ¿qué va a hacer el robot? Pues primero cuenta las órdenes y si al final de ese proceso que ahora explicaremos resulta que no tiene ninguna orden abierta y además el horario en este momento es justo el horario de mercado que yo he definido que es factible poner operaciones, pues se va a ir a ejecutar una cosa que hemos llamado rutina principal, que ahora después desarrollaremos. Y si no es así, o sea, si alguna de estas dos condiciones no se da, o no es el horario de mercado, o hay alguna orden abierta, en ese caso tenemos que volver a comprobar si hay órdenes abiertas, porque tenemos en cuenta que aquí hay dos condiciones. No hay órdenes abiertas, o sea, que está a cero, pues entonces no hace nada. Ahora, si sí hay órdenes abiertas, o sea, el número de órdenes abiertas es mayor que cero, ¿qué hago? Una rutina también propia que se llama actualizar el stop loss, que ya la vamos a desarrollar también. Empezamos a desarrollar nuestras rutinas. La primera es contar órdenes. Y la tenemos aquí. ¿Qué hacemos para contar órdenes? Bueno, este es un gráfico típico que se va a utilizar montones de veces. Es un bucle. ¿Qué ocurre? Que lo que vamos a hacer es que por un número determinado de veces, las que nosotros marquemos con la variable i, vamos a decir 10 veces. Bueno, pues 10 veces va a hacer este proceso. 1, 2, 3, así hasta 10. ¿Por qué? Porque lo primero que mira es si supera 10, entonces se para. Pero si no supera 10, repite este proceso. Y cada vez que termina el proceso le suma 1. Quiere decir que si empezamos en el 0, pues entonces hace el 0, le suma 1, 1, así sucesivamente. Bueno, pues esto nos sirve para contar órdenes, es un contador típico en el desarrollo de programas. Lo primero que hacemos es ponemos una variable que se llama i a 0 y la variable que nos inventamos, que es w órdenes abiertas igual a 0. ¿Qué ocurre? Entra en este proceso, mira si i es menor que el total de órdenes que tengo abiertas, como parto de 0, vamos a suponer que tenemos una orden abierta. Pues 0 es menor que 1, luego sigue para abajo, selecciona esa orden, la orden 0, y ahora comprueba el símbolo de la orden que he localizado y el comentario son de este robot, o sea, es del cruce que yo estoy utilizando para poner este robot y además tienen el comentario que este robot es el que yo estoy trabajando, sí. Porque tú podías tener varias órdenes en tu cuenta, abiertas o pendientes de abrir. Entonces solamente va a mirar las que son de este robot. Si es así, pues entonces le suma 1. Antes pusimos aquí que era 0, pues le suma 1, un contador. Ya tenemos una, sabemos que hay una abierta. Le suma 1 a la i para ver cuántas iteraciones hace y a la siguiente vez que pasa por aquí, vamos a suponer que nada más tenemos una orden abierta. Como ya vale 1 la i,
dice y es menor que órdenes abiertas, o sea, 1 es menor que 1, pues claramente no lo es. En ese caso, tira por aquí y cierra. Esto es una estructura que utilizaremos muchísimas veces. Se llama bucle y se basa en un contador y este proceso. Podemos hacer este proceso también de muchas maneras y ya lo veremos más adelante cómo son las distintas funciones que te puede facilitar. Bueno, ya con esto tenemos terminado el contar órdenes. Vamos a ir al siguiente. En esta vez vamos a desarrollar la rutina principal. ¿Por qué le llamo yo rutina principal? Porque de nuevo, insisto, todo lo verde son las cosas que hacemos nosotros, que desarrollamos. Porque ahí es donde va a estar la lógica de cada robot. Muchas de las cosas que tenemos aquí, por ejemplo, contar órdenes, es una rutina que podemos usar en otros robots, o sea que no tenemos que volver a programarla. Si yo quiero cambiar el criterio a través del cual pongo órdenes, las quito o hago lo que sea, lo trabajo aquí en la rutina principal. El resto me van a servir. Vamos a suponer que ya lo vamos a ver después, pero actualizar un stop loss nos puede servir también para otra rutina. Ahora vamos a hablar de esta rutina principal, que es para mí de las más importantes, porque es la que establece la estrategia de tu robot. En este caso hemos dicho, si miramos las descripciones, que las condiciones que iban a marcar cómo debe actuar un robot, si debe poner órdenes o no, son estas. Que el precio sea mayor que la media móvil que tenemos de 200 y además que el precio esté por encima de la media del Ichimoku, la Kijun-sen, ¿de acuerdo? De 40 periodos en este caso. Si es así, ¿lo que va a hacer? Pues va a preparar los datos que nos hace falta para poner una orden, en este caso de compra. Pone el stop loss al precio menos los pips que le hemos metido en la entrada de datos cuando hemos arrancado el robot. Como en este caso no vamos a usar un take profit per se, sino que vamos a hacerlo, va a salir la orden fuera del mercado, va a venderse o comprarse en base a el stop loss, porque va a haber un trailing, ahora lo vamos a ver después. Take profit lo ponemos a 0. Número de lotes son los lotes que hemos dicho en la entrada de datos, en las variables externas, cuántos queremos que utilicen, y el comentario. Eso es importante porque cuando yo tenga varias pestañas y en algunas de ellas tenga un robot arrancado, porque puedo tener un robot en una pestaña y otro robot en otra, tenemos que diferenciarla, tenemos que identificar cuáles son de este robot y cuáles son de este, para que después los tratamientos de las cosas que se hagan sean correctos. Pues ese dato también se lo vamos a dar, el comentario. Y ¡boom!, mandamos una compra. Ahora veremos esto y lo desarrollaremos después. ¿Qué ocurre si el precio no está por arriba y tampoco está por arriba, o cualquiera de las dos cosas? En ese caso, ahora miro si hago una venta. ¿Cuál es la venta? Si el precio está menor que la media y el precio es menor que la Kijun-sen. En ese caso, si fuera esa la situación, voy a construir una venta. Calculo el stop loss, que en este caso pues es el precio más los pips que he dicho, el take profit sigue a 0, los lotes los que he introducido en los datos del usuario y el comentario el mismo. Y ejecuto una orden de venta. Mando esos datos a una estructura, a una rutina que me va a hacer la venta. Así se acaba y se genera esta estructura de comprar y de vender. Bueno, ya la última rutina que nosotros hemos construido de esta estructura que nos queda por desarrollar es actualiza el stop loss. Esto es lo que hablaba antes, que se trata de según las reglas, insisto, de este robot, se pedía que una vez que estuviera abierta la orden, el stop loss, si ha alcanzado el precio una distancia suficiente de esos 50 pips, automáticamente se coloca en lo que quiera que marque en este caso la media de Kijun-sen, que es la que se ha establecido en las normas, que va a servirnos de valor del trailing. Bueno, ¿qué va a hacer esta estructura? Sencillo. Va a coger y va a comprobar eso, y una vez que ya ha comprobado que el precio está suficientemente lejos del punto de entrada, más de 50 pips, entonces empezará a moverse hacia arriba cada vez que se modifique la línea del Kijun-sen. ¿Qué quiere decir? Si la media aumenta, sube el stop loss. ¿Qué se usa con eso? Pues que si el precio baja por ahí, ¡pop!,
se cierra la operación. ¿Esto cómo se estructura? ¿Cómo se hace el gráfico? Muy sencillo. De nuevo veréis que volvemos a tener una estructura de bucle, ¿eh? Aquí hay una serie de operaciones que se hacen y aumenta +1 el contador, y así n veces hasta que mire todas las órdenes que queremos modificar, en este caso el stop loss. Como estamos hablando de un robot que solo permite tener una orden abierta, lo único que tengo que preguntar es, empieza el contador a 0 y pregunto, ¿0 es menor que el número de órdenes que tengo abiertas? Vamos a suponer que sí, tengo una orden, luego 0 es menor que 1, va a hacer todo esto. ¿Qué hace? Selecciona la orden, comprueba que el símbolo y el comentario es del robot que estoy trabajando. En el caso que sí sea, por cierto que aquí esto no lo hemos saltado, el sí, ahí va. En el caso de que sí sea, lo que voy a hacer es preguntar si es una compra. Si es una compra en la orden que está abierta, sí es una compra. En ese caso, compruebo que el precio está por encima del precio de entrada más los 50 pips que le he dicho que tenga controlado. Y además tengo que asegurarme que la vela anterior del Kijun Sen es distinta que la vela actual. O sea, si la vela actual, el valor de la vela actual del Kijun Sen de la media de 40 no ha cambiado con respecto a la anterior, no hago nada, porque no hay nada que hacer, no tengo que cambiarles el stop loss, porque es el mismo que antes. Ahora, si ha cambiado, da igual para arriba o para abajo, lógico que sea para arriba, en ese caso, si se dan esas dos condiciones, modifico el stop loss y lo ajusto a la media Kijun Sen. Y mando un mensaje de orden modificada. ¿Por qué? Porque esos mensajes que yo voy mandando van quedando en mi log, en mi registro de actividades que he hecho en ese día, y puedo seguirlo y comprobar si el dato era correcto. En fin, eso veremos que es interesante. Por eso tiene este formato de paralelogramo, porque es una salida. Vamos a suponer que no fuera así. Es una compra, pero o el precio todavía no ha superado los 50 pips, o el Kijun Sen es distinto. Es igual que el de la vela anterior. Pues en ese caso no, se va aquí, tira para abajo, va a la siguiente y vuelve aquí arriba. Ahora tenemos que I es igual a 1 y tenemos una orden. Luego I no es menor que el número de órdenes, porque tenemos 1 y 1, es igual. En ese caso, viene aquí, no, y termina. ¿Qué ocurre si la orden es una venta? Empezamos. ¿Es 0 menor que 1? Sí. Selecciono la orden. ¿El símbolo corresponde? Sí. ¿Es una compra? No, es una venta. Pues entonces tira por aquí. ¿Es una venta? Sí, es una venta. El precio, ¿por qué pongo esta pregunta aquí? Podéis decir, porque yo puedo tener en un momento determinado una venta, pero todavía no ejecutada, ¿vale? Por ejemplo, una sell limit o una sell stop. Son operaciones que van a ser ventas, pero todavía no son ventas que se han ejecutado, que están activas en el mercado. Por eso pregunto si es una venta. En este caso, pregunto si el precio es menor que el precio de entrada y menos tantos puntos, o sea, se ha ido para abajo el precio. Entonces, si es así, también pregunto si el Kijun Sen de la vela anterior se ha modificado con respecto a la actual. En ese caso, modifico el stop loss a la media de Kijun Sen, hago lo mismo que antes, y mando el mensaje de la orden. Si en el caso de que, exactamente, me doy el mensaje de orden, que aquí me he equivocado, en mandar mensaje de orden modificado. Modifico el dato y lo que hago después, igual que antes, es mandar un mensaje al log para que me indique que ha mandado el mensaje. Y lo mismo, vuelve a hacer, llega hasta aquí, baja, sube 1 y como no hay más órdenes, pues ya se sale. Con esto, lo que hemos hecho ya, si os fijáis, es todas las rutinas que están de color verde, las hemos desarrollado, contar, rutina principal y actualizar. Ya tenemos estas 3 cubiertas. ¿Qué nos queda nada más? Las compras y las ventas. Vamos a ello. Primero vamos a desarrollar la compra, este bloque de aquí.
los parámetros de entrada, que son los mismos que me ha calculado la rutina principal, me los pasa, ya veremos cómo se hace eso, cómo se pasan los parámetros a la rutina, ya tengo el dato de los lotes, la stop loss, cuánto take profit, el comentario, etcétera. Ejecuto la compra, hago una orden de compra de MetaTrader 4, lo hace el robot. Y pregunta, ¿la orden se ha ejecutado correctamente? Si el caso es que sí, entonces me manda un mensaje de que la orden ha entrado en el sistema. Pero si es que no, me manda un mensaje que la orden se ha producido un error cuando he mandado la orden. Puedo comprobar que efectivamente la orden no ha entrado, ver por qué. A lo mejor me he equivocado en el stop loss, a lo mejor no puedo hacer una orden de esa cantidad de lotes porque no tengo suficiente dinero en la cuenta. Puede ser cualquier cosa de esas. La miramos y lo corregimos. Y, de nuevo, cuando ejecuto una orden, de pronto se hace una orden nueva, ¿qué hago? Contarlas otra vez, para que cuando vuelva, estamos aquí, vuelve aquí, esta es la rutina principal, que vuelva aquí. Pues cuando empiece otra vez la rutina principal, está en un tick, ¿vale? Está aquí. Vuelva otra vez a saber cuántas hay. Dices, vale, yo estoy contando aquí y estoy contando aquí, efectivamente, porque puede ser que un proceso, por la situación de tu ordenador, que esté ocupado o lo que sea, tarde más de lo previsto. Entonces, inmediatamente que se ejecuta una orden, es conveniente contarlas, para que después todo el flujo funcione. Bueno, por lo menos yo lo hago así. Cuento las órdenes, que es este proceso que tenemos aquí, y termino. Vamos ahora a realizar una venta. Si lo que realizo es una venta, el proceso es igual. La única diferencia, calculo también los parámetros de entrada de la venta, hago la venta. Si se ha ejecutado tal y cual, la única diferencia es que en vez de hacer una compra, haré una venta. Ya veremos en la estructura del comando de MQL4 de compra y de venta que lo único que varía ahí son dos parámetros muy básicos. Lo mismo, cuando terminamos una venta, contamos y volvemos otra vez aquí arriba. Quiere decir que, echando un poquito para atrás, estamos en la rutina principal, ha hecho una compra o ha hecho una venta, termina, y la rutina principal viene de el on-tick, que hizo el conteo, hizo la rutina principal y terminó. Y hemos dicho que el on-tick, cada vez que termina, después de un tick, de un nuevo valor, mira a ver si cierro, si no cierro, actualizo valores, si no los actualizo, pues sigo aquí. Sigo en este bucle. Este bucle significa que mientras yo pase por aquí, pum, 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 voy haciendo esto y voy haciendo la rutina principal. Esta rutina es la más importante, porque es la que va a marcar la lógica del robot. Que con esto hemos terminado el diagrama de flujo del robot, que os recuerdo que lo podéis sacar, tanto el fichero del programa del Draw.io o la figurita que he dejado ahí en la descripción de este vídeo. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar el programa, a codificarlo en base a ese organigrama de flujo que acabamos de crear. Para ello lo que tenemos es la pantalla del editor, del MetaEditor, y vamos a tener aquí una pantallita para ir siguiendo el diagrama de flujo, para asegurarnos de que programamos exactamente lo mismo que hemos pensado hacer. Lo primero, vamos a dar de alta un nuevo asesor experto. Le damos a nuevo, asesor experto, siguiente, le ponemos el nombre, que se llama Kyojun Sen SMA 200, que es el nombre que le hemos puesto. Siguiente, aparece esta pantalla, le decimos siguiente y finalizamos. Aquí tienes la estructura básica. Es lo mismo que hicimos en el vídeo de nuestro primer programa. Pero en este caso estamos hablando de un asesor experto, no un indicador que fue en aquella ocasión. De entrada, si os fijáis, aquí arriba está el nombre que hemos puesto, que coincide con el nombre que hemos desarrollado. Ahora vamos a empezar por todo el proceso. Fijaros, las cosas azules, on init, on the init, on tick, y esto, que es un chariven, ya lo trataremos en otro momento, que es cómo gestionar los eventos que ocurren en una determinada gráfica. Ya lo haremos en otro momento.
Vamos a empezar por el principio. Lo primero que nosotros nos planteamos es iniciar variables. ¿Cuáles variables vamos a iniciar? Bueno, nosotros tenemos aquí las variables que hemos ido identificando según desarrollamos el organigrama de flujo. Pues lo vamos a poner aquí. Inicialmente vamos a copiar variables externas. Estas son las que van a permitirnos introducir en el robot los datos que nosotros queramos para este determinado entorno del robot. Por ejemplo, los lotes van a ser de 0,01, la distancia de los pips hasta el stop loss van a ser de 50, el slippage, que ya lo explicaremos cuando entremos en el comando exacto de compra o venta, lo explicaremos de qué va, y la operativa del día queremos operar desde la 1 de la mañana, hora del broker, hasta las 23:30. Aquí, acostumbrado que yo tengo estas descripciones, estos comentarios, son los que después, ya lo veremos, aparecerán dentro de la cajita. Cuando vamos a introducir los datos, nos indicará qué dato tenemos que meter. Ahora vamos a las variables internas del robot. Ya tenemos aquí las variables. Una cosa importante que quiero de nuevo insistir es comentarizar todo, poner variables externas, que son estas, por cierto, esto está mal, externas. Variables del robot, estas son las que entramos por parámetro y estas son las que necesito para la operativa, y he decidido poner estas, las órdenes abiertas, como están aquí, órdenes abiertas, esto es log, profit, cuántos lotes van a ir en cada operación, que lo pongo de esta manera, ¿ves? Lotes aquí, quiere decir que cuando se inicia el programa directamente va a meter por defecto este valor, pero yo esta variable la podría cambiar en el programa. Ahora no lo voy a hacer, pero la podríamos cambiar su valor, su contenido. Imaginaros que decidimos que cada operación que vayamos a abrir es el 1% del total de mi cuenta. Bueno, pues yo podría ir variando, porque mi cuenta va a ir variando de valoración, su balance va a ser para arriba o para abajo, dependiendo de lo que sea en cada momento. Eso lo puedo hacer, en este no lo hemos hecho, pero lo podemos hacer en otro programa. Y el comentario, que es lo que va a aparecer en la columna comentario cuando listemos todas las operaciones que tenemos abiertas o que hayamos cerrado, te aparecerá este texto. Y por un lado, la hora que se inicia el mercado y la hora que termina el mercado. Estas 2 horas las tenemos que guardar. Y necesitamos compararlas con la hora actual, por eso he tenido que generar otra nueva variable. Ahora veremos cómo la utilizamos. Ticket, que es todo el trabajo, toda la actividad que se realiza con el listado de órdenes que tengo abierta. La orden en sí es un valor entero, es un integer, y por eso tenemos que tenerla aquí definido, porque la vamos a utilizar. Veremos ahora, cuando hagamos el código, cómo sirve. Y el nombre de campo, ¿por qué? Porque vamos a generar aquí una serie de etiquetas que nos van a hacer falta para indicarnos cosas en el programa. Ya lo veremos ahora. Ahora vamos a ir siguiendo esta estructura. Una vez que hemos hecho estas 2 partes, ahora vamos al onInit, que es esta zona de aquí. Yo tengo una costumbre que siempre intento visualizar en la pantalla cómo va el robot, porque ahora lo iremos a probar y necesitamos tener esa información. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar 2 etiquetas, una que me indique cómo está el equity, o sea, la equidad que tiene la cuenta en cada momento, a ver si estamos ganando o perdiendo, y también las órdenes abiertas. En este caso siempre va a ser una, pero yo lo guardo y ya lo tengo ahí para que cuando hagáis nuevos robots utilicéis esa misma estructura. Pues vamos a ponerlo ahí. Bueno, aquí hemos introducido 2 etiquetas que van a aparecer en la pantalla, en concreto en la esquina derecha, cada una de ellas a una distancia de 40 píxeles por arriba y la siguiente a 60. Aquí es donde va a aparecer cómo está la equidad en cada momento, cuando probemos las órdenes ahí abiertas, que aparecerá 1 o 0 evidentemente en este programa. El siguiente paso es, seguimos aquí, el init, vamos a desarrollar el onTick. Vamos al paso onTick. Aquí tenemos el proceso, la rutina onTick, la que va a hacer cada vez que cambie el valor del cruce. Lo primero que aparece es esa etiqueta que acabamos de crear. Quiero que me escriba qué equidad tiene, que me la mantenga siempre mostrada en la pantalla. Y además vamos a contar las órdenes y quiero que me diga
cuántas órdenes hay abiertas. Va a empezar con lo que tengamos de dinero de fondos y 0 de órdenes abiertas. Lo primero que comprueba es, porque estamos ya hablando de este proceso, lo primero que comprueba, ves, aquí hemos metido contar órdenes, y ahora vamos a hacer esta pregunta, que es: si la hora actual es mayor que la hora desde la que yo he decidido que pueda operar, y la hora actual es menor o igual de la hora que he decidido cuando debe de terminar de operar, entonces la primera condición la cumple. Y además, si las órdenes abiertas es igual a 0, o sea, no hay órdenes puestas, se va a la rutina principal. Si es esto, se va a la rutina principal. Que no es que cualquiera de estas dos condiciones no se da, vuelvo a comprobar aquí abajo si hay órdenes abiertas y actualiza. Fijaros que esta es una estructura que tiene dos partes. If, que hará estas cosas que están entre estas dos llaves, y en el caso contrario, si no se da esta circunstancia, entonces lo que hace es todo lo que está aquí. ¿Qué hace en el caso haya una orden abierta? Pues va a comprobarlo, es mayor. Si es mayor, pues entonces hace la rutina, actualiza el stop loss. Esta es esta estructura. ¿Veis qué sencillo? Vamos con el siguiente paso. Lo que tenemos que desarrollar es esta primera rutina que hemos definido aquí, contar órdenes, que la tenemos en nuestro organigrama de flujo. En diagrama de flujo la tenemos aquí. Vamos a hacer esa rutina. Para hacer una rutina nueva, ¿qué es lo que tenemos que poner? Vamos a ver. Nos vamos al final del listado de instrucciones y generamos la estructura. Si os fijáis, todo empieza igual. Para cualquier rutina nueva que nosotros desarrollemos, el comando inicial es void, void, y el nombre que le vamos a poner. En este caso le hemos puesto un orden, contar órdenes. ¿Qué hacemos en contar órdenes? Aquí está. Vemos, este es un bucle, como explicamos en el diagrama de flujo, y lo vamos a reproducir aquí. De entrada ponemos el contador de órdenes abiertas a 0 y ahora empezamos el bucle. Esta es una estructura también muy típica, que es un for, se llaman for next. ¿Por qué se llama así? Porque, dicho en castellano, para cada vez que la i que empiece en 0 y la i sea menor que todas las órdenes que tengo abiertas, entonces hace esto, y al terminar le sumas 1 al contador. O sea, tenemos aquí dos contadores: uno, el contador de las operaciones que están abiertas, y otro, el contador de las veces que voy a mirar en mi lista de órdenes abiertas para ver cuáles son las de este robot. Una vez que hago esta estructura, todo lo que esté entre estas dos llaves se va a ejecutar cada vez que pase por aquí. La primera vez estoy en 0. Como resulta que ya sabemos que al menos hay una orden, digo, vale, pues estando en 0, seleccióname la orden i, que es 0, y ahora es igual a 0. Selecciona la orden y aquí es donde introducimos el ticket, el número de la orden de MetaTrader 4, y nos aseguramos que el símbolo corresponde al símbolo donde tenemos cargado el robot, y además el comentario de la orden es el comentario que nosotros hemos incluido. Claro, yo podría tener muchísimas órdenes y solamente una es la que es de este robot. Bueno, yo me centro en esa, no en las demás. Las otras me las voy saltando. A través del contador y voy saltándome órdenes que no me corresponden, y la que sí es de este robot, pues me la va acumulando, y al final tengo aquí cuántas órdenes abiertas hay en este contador. Esto es lo que he hecho. Termina de ver órdenes y se sale. Ahora pasamos a la siguiente rutina. Tenemos contar órdenes hechas
nos vamos a ver si la orden es correcta, todo está perfecto y podemos entrar en la rutina principal. Pues nos vamos a la rutina principal. Aquí está la rutina principal. Vamos a generar el código de la rutina principal. Yo tengo la costumbre de colocar la rutina principal del robot justo debajo de donde está OnTick. ¿Por qué? Porque me resulta muy sencillo después de leerme el programa si lo tengo que revisar, corregir o lo que sea. Aquí hemos dicho antes que si se cumplen las condiciones, arranca la rutina principal. Aquí está la rutina principal. Cuando llega aquí, salta aquí. ¿Qué va a hacer ahí? Pues va a ver si el precio es mayor de la media, si close es, así es como se describe una media móvil, son indicadores técnicos que vienen construidos dentro del MetaTrader 4 y que nosotros podemos utilizar. Llamar de alguna manera y que nos dé ese valor. Yo aquí, ¿qué le estoy diciendo? Mírame, lo que estoy diciendo realmente cuando programo esto es lo siguiente: mírame la media de 200 velas en el ámbito temporal que yo esté trabajando en ese momento. Si estoy en una hora, en 5 minutos, 5 minutos, este 0 significa en el ámbito temporal, que no me haga ningún desplazamiento. Ya veremos que muchos indicadores te permiten hacer como una especie de desplazamiento hacia adelante o hacia detrás. En este caso le decimos 0, ya explicaremos eso también en su momento. El mode, la forma de la media, es una media simple, no es ni exponencial ni nada por el estilo, es simple, es un mode SMA, y queremos que nos utilice el precio para calcular esa media, el precio de cierre. El precio de cierre es la que va a marcar la media. Y en este caso queremos el valor actual, porque yo lo que voy a comprobar es el cierre actual con la media actual. ¿Está por encima del cierre actual? Vamos a ver qué pasa. Y ahora está por encima también del indicador Ichimoku, lo mismo. Null significa el cruce que estoy trabajando, donde está colocado el robot. 0 es que en el ámbito temporal que esté trabajando, y estos son los parámetros que vamos a utilizar según nos indicó pues la persona que me facilitó esta estrategia. Y vamos a utilizar el mode Kinhusen, que es justo lo que nos permite saber si está por encima o por debajo. Básicamente decimos, el precio está por encima de la media y está por encima del Kinhusen del Ichimoku. Sí, vamos a suponer que estas dos condiciones se dan. Entonces calculo el stop loss. ¿Ves? Calcular stop loss, take profit, lotes y comentario. Pues entonces calculo el stop loss, que es el cierre menos, o sea, vamos a hacer una compra, luego quiere decir que si baja más de 50 puntos que le hemos puesto aquí arriba, va a saltar el stop loss, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues cierre menos esos 50 puntos nos da el precio que yo quiero que coloque el stop loss. Esto lo vamos a explicar ahora. Cuando tú quieres establecer un precio al cruce que estés trabajando que esté basado en pips, lo que tienes que hacer es utilizar la variable del sistema que se llama point. ¿Qué es point? Point es el número de decimales que tiene ese cruce, ¿vale? En un cruce, por ejemplo, euro-dólar, pues tiene 5 decimales, es 1.10, lo que sea, 5 decimales. Si yo multiplico los 50 pips que he dicho que voy a utilizar como referencia por point, en este caso por 0,00001, ¿qué ocurre? Que realmente lo que hace es darme el valor 0,00050. Muevo 50 pips, ¿vale? Si no, a ver si tengo por aquí una... Sí. Mira, si yo he dicho 50 y lo multiplico por 0,0001, que son 5 decimales, me sale que me va a suponer 0,005. Bueno, detrás habría un 0 más, que es 50.
Son los 50 puntos que yo voy a establecer como stop loss en ambos sentidos, en máximo o en mínimo. Vale. Y take profit, ya hemos dicho que no lo íbamos a utilizar, lo pongo a 0 y le mando la orden, le digo compra con estos lotes, con este stop loss, ¿vale? El lote lo tengo calculado aquí, operación lotes, el stop loss lo acabo de calcular aquí, el take profit es 0, lo acabo de calcular ahí, y el comentario me viene directamente de aquí arriba. Aquí está el comentario, que es Kijun Sen SMA 200. Ya tengo todos los datos que hacen falta para mandar una orden de compra. ¡Pum! La manda. Y si no fuera una orden de compra, si se trata de una orden de venta, quiere decir, si close está por debajo de la media móvil y close está por debajo del Kijun Sen del Ikimochu de 40 periodos, entonces calcula el stop loss, deja el take profit a 0 y manda, véndeme una orden de venta, tantos lotes a este stop loss, este es el take profit y este es el comentario. Con eso termina la rutina principal. ¿Qué pasa? ¿Por qué decía que es tan importante? Si yo, una vez que ejecute este robot, veo que el resultado no es muy bueno y quiero introducir modificaciones, por ejemplo, ampliar el stop loss, si lo quiero cruzar con otro indicador para reforzar el punto de entrada, pues lo colocaría aquí, colocaría las condiciones para que te digo yo, pues si se dan estas condiciones, pero además se tiene que dar que no esté en sobrecompra, porque si está en sobrecompra, pues evidentemente las posibilidades de que tenga éxito a lo mejor son menores. Ese tipo de cosas las vamos a introducir aquí, lo vamos a ver también detenidamente en otros vídeos y en este también. Bueno, vamos a la siguiente rutina. Bueno, y finalmente vamos a terminar con esta parte del flujo. Vamos a actualizar. Necesitamos una rutina que nos permita actualizar los datos del stop loss. Ya hemos colocado la compra o la venta y vamos a actualizarlo. Aquí tenemos la rutina de actualizar el stop loss. Como vemos, de nuevo se trata de un bucle. Hace todo esto tantas veces como órdenes haya en nuestra cuenta. Y cuando acabe de revisar todas las órdenes, se sale. ¿Por qué hace esto? Porque lo que vamos a procurar es que solamente toque aquellas órdenes que son de este robot y de este cruce, del cruce donde tengamos el robot instalado. Así empezamos con esta estructura for desde 0 a el total de órdenes que tengamos. Suponte que tengamos 10 órdenes, pero solamente una es de este robot. Tenemos que localizarla. Eso es lo que hacemos de esta manera. Localizamos la orden. Vamos a explicar un poco más esta instrucción. Cuando tú seleccionas una orden de todas las que tienes en tu cuenta abiertas, puedes seleccionarla de dos maneras. Una manera es el orden que ocupa dentro de la lista de órdenes que tienes. La orden 0 es la primera, porque empieza desde 0 a n-1. Si tienes 10, pues va de 0 a 9. La orden 1, en orden ascendente del ticket, pues va cogiendo la posición, la 1, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. O puedes decir, en vez de seleccionar por posición, seleccionar por ticket. Por eso, una práctica habitual en programación de este tipo es seleccionar la orden que sea y guardarte el ticket por si después en otra rutina lo necesitas en este momento. Por eso colocamos esta variable arriba que nos hacía falta para poder guardar ese valor del ticket, que es un valor entero. Es un churro grande de 7-8 dígitos, un valor entero. Bueno, seguimos con el tema. Guardamos el ticket, seleccionamos en este caso el 0, miro si el símbolo es justo del que estoy yo trabajando y si el comentario corresponde al comentario del robot. Y ahora tengo que seleccionar, según esto, si es una compra o es una venta. Si es una compra, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que asegurarme que el tipo de orden para la que he seleccionado es 0, que significa que es una compra. Bueno, pues si es una compra y el cierre está por encima de el precio de entrada
más los 50 pips que dijimos, o sea, si ya ha superado, se ha separado, es una compra, se ha separado en 50 puntos, ya puedo empezar a hacer el trading. Así que voy a decirle, vale, pues si ha superado eso y además, que es la otra condición, la media Kijun-sen de la vela anterior es distinta que la vela actual. ¿Por qué? Porque yo no quiero volver a cambiar el stop loss si resulta que no ha cambiado esa media. En ese caso, si se cumplen las dos condiciones, cojo, calculo el stop loss de nuevo, ya cambio el stop loss original, ¿a qué? A lo que he establecido como regla, que es la media Kijun-sen de 40. Lo coloco aquí, ya tengo el stop loss, tengo el valor y meto la modificación. Le digo order modify. ¿Cuál va a modificar? El order ticket, la orden que he seleccionado. Mantengo el precio de entrada, pongo el stop loss y el take profit lo dejo a 0, de tal manera que ya con esto me va a hacer la modificación. Compruebo si realmente, ¿ves? Una vez que he hecho la modificación, compruebo si ha ocurrido, lo ha hecho correctamente. Si no lo ha hecho correctamente, me manda un mensaje. Si lo ha hecho correctamente, me manda otro. ¿Que lo ha hecho bien? Pues me dice, la orden de compra ha sido modificada. Este es el ticket. Y si no lo ha hecho bien, me dice que tengo un error. Esos mensajes son los que van a aparecer en el registro del MetaTrader 4 como mensajes de tu robot. Ahora, suponemos, no sabemos, no es una compra. Ahora vamos a ver qué pasa si es una venta, porque hemos dicho no es una compra. Perfecto. Ahora miramos si es una venta. ¿Ve? No es una compra, es una venta. Vamos a ver este punto. Si el order type, el tipo de orden que yo estoy mirando, es 1, es que es una venta. Y ahora, si el cierre está por debajo del precio de entrada, quiere decir que ha empezado a bajar, y esa diferencia es ya de 50 puntos, y además el Ichimoku, la parte del Kijun-sen de la vela anterior, es distinta que la vela actual, o sea, se ha modificado, entonces calculo el nuevo stop loss y le meto, que es en este caso la media Kijun-sen de 40 periodos, y le meto una modificación, digo que es el ticket tal, el precio de entrada sigue siendo el mismo, stop loss el que he calculado y el take profit, que sería este, se queda igual. Me manda un mensaje de error en el caso de que no se haga correctamente, y en el caso que sí se hace correctamente me manda otro mensaje que es he vendido, la orden de venta modificada. De nuevo puedo verlo en el registro del programa. Ahora vamos a desarrollar la rutina de compra y la rutina de venta. Para la rutina de compra tendremos esta. Esta es la rutina de compra. Como veréis, la rutina de compra, que se llama compra, que la pusimos aquí en la rutina principal, compra, cuando la llame le va a mandar estos 4 valores. Y a su vez esos 4 valores, la rutina compra los va a recibir de esta manera, diciendo que esto es el valor del lote, porque corresponde 1 con 1, los que tú indiques cuando le llamas son los que tienen que recibir en la otra parte. El stop loss, el take profit y el número de comentarios. Si te fijas, cuando dices compra es lotes, stop loss, take profit y comentario. ¿Qué ocurre? Que yo le pongo lotes activo y aquí le digo lotes operación. Cambia el nombre, pero en el fondo lo va a utilizar siempre igual. ¿Por qué? Pues porque si yo esta rutina de compra me la guardo y la reutilizo en otro robot, lo único que tengo es que asegurarme, no tengo que reprogramar estos conceptos, lo único que tengo es que asegurarme que el orden en el que le doy la información a la compra va exactamente así. El lote primero, después el stop loss de entrada, el take profit y el comentario. Entonces, vamos a la compra. Ya tenemos todos los datos. Aquí se va a guardar el ticket que genera cuando la orden se ejecuta.
Una orden tiene esta estructura. Lo primero, el símbolo, que por defecto es el que tú estás, donde quiera que tú estés. Tú estás ejecutando en euro-dólar, pues aparecerá ahí euro-dólar. En la libra esterlina con el yen, pues también aparecerá ese cruce. Le tenemos que decir qué tipo de orden quiero hacer, una compra o una venta. En este caso, una compra, o puede hacer otro tipo de operaciones. ¿Cuántos lotes? Se coge este dato de aquí y lo palma aquí. Como estamos hablando de una compra, el valor que vamos a utilizar es el ask. ¿Qué es el precio ask? Es el precio al cual lo está vendiendo el que te lo vende a ti. Tú se supone que haces una compra, pues alguien te lo tiene que vender. Ese precio es el precio que se utiliza. El precio de venta, al que te lo vende. El slippage, que es cuánto desplazamiento permites tú al MetaTrader 4 que consienta para que la orden entre. Por ejemplo, si tú le dices que entre a un valor determinado, en este caso al ask, y en ese preciso momento hay más volatilidad y sube o baja con respecto a ese precio, no lo ejecutaría. Para que lo ejecute les tienes que dar un rango de valores que es lo que se denomina slippage, ¿no? Que es cuánto le das de margen para que lo haga. Eso se mide también en puntos. Yo normalmente suelo poner 30 puntos. De hecho, es un valor que utilizamos como defecto en la entrada. Es variable porque lo puedo variar, pero lo pongo el slippage a 30. Después vendrá el precio de entrada, que está aquí. Esto es lo de entrada, el precio de profit, que lo tenemos aquí, y el comentario. Finalmente hay un número mágico, que esto lo hablaremos en otra ocasión, pero es un término muy interesante cuando uno quiere localizar operaciones. Se trata de que si tú colocas aquí un número, por ejemplo, suponte que nosotros asignamos el número 1 a este robot. Todas las órdenes, si tienen el número 1, son de este robot. Si tenemos otro robot y le llamamos al robot número 2, pues todas las órdenes que tengan el número mágico 2 serían todas las órdenes de ese robot. Eso se puede utilizar para localizar órdenes de forma fácil, como hemos utilizado lo del comentario. Lo único que tiene de ventaja el comentario con respecto al número mágico es que el número mágico en la lista que aparece debajo de la pantalla no se muestra y sin embargo el comentario sí. Finalmente, si quieres poner una fecha de expiración, que no es nuestro caso, la pondríamos aquí, y esto es el colorcito de la flecha que va a tener cuando se abra una orden. Después, cuando estemos probando el robot, lo vamos a ver claramente. Hacemos aquí la comprobación de si ha habido algún error o no. ¿Qué pasa? Que si el ticket, que es lo que se guarda una vez que mandas la orden, o sea, el MetaTrader 4, el SQL, funciona de esta manera. Yo mando esta estructura y lo que devuelve a esta variable es el ticket, el número de ticket, 07 no sé qué, el número que sea. Si ese es 0, es que no ha hecho nada. Entonces, yo tengo que comprobar que si el ticket es mayor al 0, efectivamente ha generado una nueva orden. Miro eso, digo, vale, pues imprimo compra abierta a este precio. La media móvil que estoy controlando tiene este valor y el Kijun Sen tiene este otro valor. Y el comentario es este. Para que yo después localice dentro del registro del propio MetaTrader 4 esas líneas y pueda ver a qué precio entró, cómo estaba la media, etcétera. Porque eso después, como se va moviendo, lo perdemos. En el caso de que no se haya ejecutado bien la orden, pues mando un error de que abriendo la operación de compra ha habido un error y se acabó. Finalmente, como teníamos en nuestra estructura, tenemos que contar órdenes. ¿Por qué? Porque nada más terminar una compra, lo mejor es actualizar el indicador, porque hay cosas que van a tener incidencia. Por ejemplo, si yo hago una compra, está en rutina principal, ha pasado aquí, ha hecho una compra, cuando termina aquí, en rutina principal, termina y se va a un tick. Quiere decir que yo, antes de que haga todo este proceso para atrás, ya quiero saber que el número de órdenes puestas es lo correcto. Bueno, terminada esta, vamos a ir con las ventas. Aquí tenemos la rutina de ventas. Básicamente es igual que la de compras, la única diferencia es que se calcula distinto el stop loss, pero recibe los mismos datos. El cruce, en este caso, es una operación de venta. El
lote activo sigue viniendo del parámetro que le ha pasado esa función, y en este caso, en lugar de utilizar el ask, utilizamos el be. Así como el ask es el precio de venta, o sea, tú quieres comprar, tú tienes que tener en cuenta el precio al que te lo venden, pues aquí es al revés. El precio be, si tú quieres vender, tienes que tener en cuenta el precio al que te lo compra. Y ese es el precio que tienes que dar. El slipaje sigue siendo lo mismo, cuántos pips permites que tenga entre el precio que tú quieres comprar y el que ofrece el mercado. Estás dispuesto a aceptar 30 puntos, 3 puntos, lo que sea, ahí está indicado, y aparecerían su stop loss, su comentario, el número mágico, y en este caso, en vez de ponerlo de color verde lima, vamos a usar un color rojo. Finalmente, miramos si esa operación ha sido exitosa. Si es así, es que tiene un número de ticket mayor que 0, la venta se ha abierto, guardo cuál era el valor de la media y guardo también el valor del Kijun Sen. También me quedo con el comentario. De nuevo, esto lo puedo ver en el registro de MetaTrader 4 cuando estoy operando habitualmente, que eso también lo veremos. Y hemos conseguido desarrollar todas las rutinas en el código. Ya tenemos el código terminado. Ahora, ¿qué haríamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues simplemente tendríamos que compilarlo para ver si nos da algún error. Le damos aquí, compilar, y observamos que nos aparece una caja abajo que nos dice posible pérdida de datos, posible tal. Estos son advertencias, no son errores. Los errores claramente se ve que se ponen en rojo. Pero si quisiéramos saber de qué se trata, nos ponemos en cualquiera de los dos, pulsamos y nos lleva a esa línea. ¿Qué pasa? Que yo en esta operación, que es un entero, que es la variable hora operar desde qué hora quiero operar, yo lo que hago es una transformación de datos que son texto, los paso a entero. Y simplemente te avisa de que en esos procesos podría perderse información. No pasa nada, no ocurre nada, si funciona perfectamente, entonces es simplemente una advertencia, una recomendación. Y como no tenemos ningún otro problema, porque el otro tiene exactamente lo mismo, pues ya estamos en disposición de utilizarlo. Así que vamos a usarlo. Bueno, ahora que tenemos ya el robot preparado, lo que vamos a hacer es probarlo. Vamos allá. Lo primero que hacemos es acceder a nuestra plataforma de MetaTrader 4 y pulsamos el icono probador de estrategias. Una vez que entramos en este probador de estrategias, aquí en el asesor experto pinchamos cómo se llama nuestro programa, que lo hemos puesto Kijun Sen SMA 200. Ese es el que vamos a probar. Y aquí podemos elegir cualquier par. Yo voy a elegir el euro-dólar. El ámbito temporal inicial en el que me comentaron usar este tipo de asesor experto de robot era en 5 minutos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo durante todo un año, desde enero del 24 hasta el 31 de diciembre del 24. Y principalmente esta plataforma de pruebas lo que te permite es elegir cuál es el robot, el par o el valor que tú quieras utilizar para probarlo, y aquí tenemos 3 posibilidades. Una posibilidad que es cada tick, que es el método más preciso, lo dice aquí claramente. ¿Por qué? Porque lo que hace es que todos los datos históricos que tiene guardado en MetaTrader 4 los va a utilizar para simular el resultado de qué hubiera ocurrido si yo arrancase este robot el 1 de enero del 2024. La otra opción es puntos de control, que es un método menos sofisticado, pero que los datos que suministra no son muy fiables, no son tan fiables como el anterior, el de cada clic.
y después los precios de apertura, que ese es mucho más rápido, el proceso para probarlo resulta muchísimo más rápido, pero claro, te pierdes todo el movimiento que hay en una vela, depende si se trata de ámbitos temporales cortos de 1 minuto, 5 minutos, pues no tiene tanto impacto, pero en una cuestión de un ámbito temporal de 1 hora, pues sí tiene mucha importancia. Así que yo siempre elijo cada tic y prefiero que se tire toda la noche trabajando y al día siguiente lo analizo y trabajar como si estuviera de verdad utilizándolo en tiempo real en una sesión de inversión. Bueno, pongo cada tic. Estas funciones de aquí abajo las explico en un momento. Esto simplemente, si yo quisiera, por ejemplo, saltar al día 1 de julio, porque ya he mirado desde el día 1 de enero al 30 de julio, pues podría poner aquí a qué fecha quiero saltar, ¿vale? Le pondría aquí el día 1 de julio y cuando yo empiece le doy a este botón saltar y me salta 6 meses y me olvido de... Ojo, me salta 6 meses no significa que empiece a partir de 6 meses, sino que los 6 meses que transcurren desde el 1 de enero hasta el 30 de junio no te lo muestra en la pantalla, te lo muestra después, pero hace todas las operaciones que tuviera que hacer. Y tienes la opción de tener un desarrollo, una ejecución en modo visual o no en modo visual. En modo visual significa que tú vas viendo las operaciones según se van realizando y según se van produciendo. Y si no le das ahí, pues simplemente al final ves el resultado. Yo voy a poner el que sea visual para que lo veamos. Y esto lo voy a poner despacio, al principio, es la velocidad en la que van a ir evolucionando estos tics, estos cambios de valor, que aquí lo vamos a ver, ahí está el cambio del valor, y vamos a ver cómo empieza a funcionar. Pues una vez que damos eso, propiedades del experto, le decimos qué tipo de fondo queremos usar, vamos a usar 1000 euros, y las propiedades del símbolo son estas, y el spread que va a utilizar de referencia es el que tenga actualmente, ¿de acuerdo? Es actual, podemos usar cualquiera, podemos poner 2, 3, 5, por ejemplo, ponemos 5, y que es una media útil y ya está. Hay más opciones, algún día no, pronto desarrollaremos toda esta ventana completa, pero ahora se trata de probar nuestro robot que hemos construido y cerrar el círculo. Bueno, pues vamos allá, le damos aquí a iniciar. Bueno, lo primero que hacemos con esta pantalla es ponerla un poquito visible para que podamos verla de forma como la vemos habitualmente. ¿Vale? Ya tenemos esto arrancado, le decimos que tire para adelante y mira lo que empieza a hacer. Vamos a ir un poquito despacio para que veamos cómo funciona. Vale. Aquí nos aparece la equidad. ¿Os acordáis que en el programa pusimos dos etiquetas? Una que era cuánto era el valor de los fondos que yo tenía en un momento determinado y cuántas posiciones abiertas hay. En este vemos que efectivamente, bueno, ha hecho una operación, está en positivo y hay una operación abierta, que es esta que está aquí. Se arrancó aquí arriba y va bajando, bajando, bajando hasta que toque ahí. Vamos a poner los indicadores para que podamos ver lo que está pasando. Vamos a poner el Ichimoku. Esta es la lista de Ichimoku y vamos a ponerle la media de 200 periodos. Simple. ¿Vale? Aquí tenemos el Ichimoku. ¿Qué ha ido haciendo? Por ejemplo, en este caso ha hecho una venta. ¿Por qué? Porque el precio estaba por debajo de la media y además estaba por debajo del Ichimoku. Esta venta ha ido bajando, 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 ha ido cambiando el stop loss y cuando ha vuelto a topar con el stop loss ha cerrado. Así va a ir continuamente. Vamos a avanzar un poco. ¿Vale? Si nos fijamos, es que cuando coge esto muchísima velocidad es muy difícil de ver. De nuevo, ahora mismo no tiene ninguna abierta, vamos a esperar a que tenga una abierta. Ahora tiene una abierta. Vemos, por ejemplo, la he parado. Vemos que está el precio por encima de la media y aquí alcanza
el precio por encima de la media de Kijun-sen, del Ichimoku. Entonces mete una orden. ¿Qué pasa? Que conforme vamos a hacerlo despacito, conforme ha ido subiendo el precio, el stop loss va moviéndose a la línea del Ichimoku. ¿Ves? Aquí lo ven, aquí estamos ahí. Vamos a ver si en la siguiente vela de 5 minutos pues termina también moviéndolo para arriba. Depende si ese valor del Ichimoku es distinto. Como es igual, no lo ha cambiado. ¿Ves? Pero ¿ves cómo está subiendo? Ahora está subiendo. ¿Por qué? Porque el precio de esa media va elevándose. Así va a ir haciendo todas las operaciones que pueda hasta final de año. Y vamos a ver cuál es el resultado. Claro, esto va a tomar tiempo. Para hacer un ámbito anual de 5 minutos, la cantidad de operaciones es inmensa. Así que vamos a dejar que tire hasta el final y después retomamos el resultado del robot. A ver qué es lo que ha conseguido. Bueno, vamos a pararlo en el principio de diciembre para ver cómo termina el año. Ya he hecho un desarrollo amplio de todas las operaciones de este año en 5 minutos y se ve que el resultado no es muy bueno porque hemos perdido casi la mitad de la cuenta. Entonces habrá que hacer muchos ajustes en este robot para que sea rentable. Vamos a ver cómo termina el año. Simplemente le damos a que vaya ejecutándose, va por el día 3, vemos aquí las operaciones. O sea, aparentemente, ¿qué podemos ver así fácilmente? Que muchísimas veces se ejecuta el stop loss antes de que realmente pueda conseguir un valor positivo. Ya va terminando el 11 de diciembre. También vemos, a ver si te lo puedo enseñar, que cuando sí coge una compra, en este caso positiva, que ha ido evolucionando el indicador hacia arriba, va subiendo el trailing, va alcanzando el stop loss más allá, pero claro, como esta línea es una línea que hemos establecido en 40 periodos, digamos que toda esta subida la vamos a perder. O sea que los picos importantes no los recupera. Después haremos una serie de conclusiones, pero esto se ve fácilmente, ¿ves? Bueno, vamos a hacerlo más fuerte, más rápido. Aquí ocurre lo mismo, vamos a hacer más despacio. Una operación que es una compra, va moviéndose el trailing, pero como lo que tenemos de referencia es el Kijun-sen, pues todo esto lo vamos a perder, ¿ves? En cuanto toque, lo perdimos. ¿Por qué? Porque el criterio que hemos dicho era aquí es donde entró aquí entró la compra, aquí fue la última vez que consiguió colocar el valor del stop loss y justo ahí ya se ejecutó la compra. Entonces toda esta subida la perdimos, no la hemos generado. Vamos a dejar que termine hasta el final y hacemos unas pequeñas valoraciones. Ya le queda nada más que unos días. ...23 de diciembre... y se puede aquí ir viendo cómo ha perdido prácticamente la mitad de la cuenta. Eran 1.000 euros lo que habíamos puesto de fondos y quedan 533. Claramente es deficitario, no es una buena estrategia tal como está. Yo creo que
retocándola podría mejorar, pero tal como está no es una buena estrategia. Y de eso se trata, de que alguien puede tener la idea de que algo funciona y que, bueno, pues cómo mejor ver si funciona o no que probándolo con datos reales. Y aquí está el resultado. Al final tiene una pérdida de prácticamente la mitad de la cuenta. Esta plataforma de prueba de robots o de indicadores, que también sirve para eso, tiene una cosa muy interesante. Aquí abajo podemos ver una cosa. Primero, los resultados. O sea, tenemos la lista de todas las operaciones que ha hecho. Ha hecho exactamente 3.907 operaciones. O sea, son muchas operaciones para un año. Claro, es un ámbito de 5 minutos. Y después podemos ver el gráfico. Aquí es donde empezamos en 10.000 y vamos bajando, 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 bajando. O sea, en ningún momento ha tenido un valor. Quizás aquí hubo un momento que tenía un poquito más de 1.000, pero enseguida bajó. O sea, que claramente en ese ámbito temporal al menos, o en esta estrategia, no funciona. Es un indicador que no funciona. Después sacaremos conclusiones. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiarle el ámbito temporal. En vez de hacerlo con 5 minutos, con las mismas reglas. Lo vamos a hacer con un ámbito de 1 hora. Vamos a ver qué pasa. Bueno, antes de hacer eso, antes de cambiar, yo con este informe lo puedo guardar. Si le doy al botón derecho y digo guardar informe como, yo puedo decir que me lo guarde como Qiyun SMA de 5 minutos. Guardar. Digo que sí. Y ahora yo este informe lo tengo guardado. Puedo estudiarlo, puedo ver qué es lo que ha pasado, dónde se ha ido, y es importante la información que nos da aquí arriba. Por ejemplo, el beneficio neto total ha sido menos 400 euros. Digamos, la pérdida, y el beneficio 900, o sea que hemos tenido una pérdida bastante importante. El porcentaje, por ejemplo, de operaciones que han sido exitosas, ¿vale? Tenemos transacciones rentables el 28,85% y sin embargo las que no han sido rentables el 71%. Entonces una estrategia que tenga más o menos un 30-70 de relación es una mala estrategia, no es muy recomendable, a no ser que las veces que tú aciertas en ese 30% dupliques o tripliques el beneficio con respecto a la pérdida. Pero vamos, se ve que es algo que tenemos que mejorar. Vamos a hacer ese cambio. Nos guardamos esta información y ahora nos vamos a este mismo programa y cambiamos simplemente a 1 hora y vamos a ver qué es lo que hace. Iniciamos. Vamos a parar para poner esto un poquito en una forma visible. Le vamos a poner también los 2 indicadores para ver por dónde va. Y vemos que es ámbito de 1 hora, ¿vale? Y vamos a dejarle que funcione. Aquí ya va un poquito más despacio, es más visible. ¿Por qué? Porque los tics de 1 hora son bastante más que los de 5 minutos. Pero vamos viendo que por ahora empieza a funcionar bien. Vamos a ver cuál es el resultado de los siguientes meses. Por ejemplo, aquí vemos, vamos a parar un momento, aquí en esta zona se ve claramente cómo entra en ventas. ¿Por qué? Porque está por debajo de la media y está por debajo del Ichimoku. ¿Y qué pasa? Que enseguida los 50 pips se los come. Entonces tiene una pérdida aquí, una pérdida aquí, una pérdida aquí, y este es bueno. O sea, tiene 3 veces que toca el stop loss y solamente una tira para abajo. Claramente, pues aquí pierde dinero y en esta operación sí está ganándola, pero bueno. De nuevo, aquí realiza este beneficio, mete una orden de venta porque está por debajo del
del Kijun Sen y por debajo de la media móvil de 200, pero enseguida toca otra vez o sea que esto habría que revisar el punto de entrada o poner el stop loss no a 50 puntos, sino a lo mejor en el máximo más representativo anterior o otro tipo de criterios. Seguimos. Ahora, por ejemplo, si ha entrado bien, empieza a moverse el trailing para abajo, pero de nuevo, todo este espacio lo ha perdido. ¿Por qué lo ha perdido? Porque la orden de referencia para colocar el stop loss es demasiado corto, 50, y entonces, aunque la media se ha movido, pero no se ha movido lo suficiente. Si hubiera estado por aquí o por aquí, pues hubiéramos ganado un poco más. O sea, cuando gana poco, y cuando pierde muchas veces. No es que pierda mucho, pero pierde muchas veces. ¿Ves? Aquí tenemos otra secuencia en la que los stop loss continúan ejecutándose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stop loss. Claro, todos los beneficios generados se van a la porra. Aquí otra vez vuelve a generar pérdidas de estos los que se ejecutan y ahora entra en el trailing positivo. ¿Ves? Coloca el trailing a la altura de la línea del Ichimoku y a partir de ahí, si tira para abajo, gana. De nuevo, hemos perdido todo este espacio. Ahí tienen una cosa en cuenta, que el precio, o sea, la línea Kijun Sen, lo que refleja es de los 40, en nuestro caso, velas anteriores, coge el máximo y el mínimo y lo divide por 2. Ese es el valor que está representando. Claro, son 40 periodos, hasta que, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí 60, él está contando hasta aquí. Ahora mismo hasta aquí. Quiere decir que este es el máximo y este es el mínimo. La media es la que sea. Sí es verdad que a partir de la vela siguiente, la hora siguiente, ya esto va a empezar a reducirse, pero antes no. Entonces, por eso tiene muchas rachas, muchos momentos en los que está totalmente plano y no nos permite coger. A lo mejor hay que cambiar esta referencia de salida en lugar de este valor del Kijun Sen, coger el Tenkan Sen, que ese es más corto, son 9 periodos. Un periodo más corto para la salida. Bueno, lo interesante de esto es que esta herramienta te permite aquella cosa que tú piensas que es positiva, que puede funcionar, realmente comprobar si es así y después observar dónde comete los errores, qué cosas son las que hace mal, intentar mejorarlas, ya sea el punto de entrada, el punto de salida, contrastar con otros indicadores, etcétera. Vamos a dejar que llegue hasta el final y a ver qué ocurre en este ámbito temporal de una hora. Le vamos a poner que salte hasta este día, el 24 del 11, el 25 del 11 del 24, y podemos ir viendo cómo va evolucionando. Aquí tenemos que va 9.54, 9.30, 9.30, ¿veis? Siempre nos va dando la equidad y las operaciones, que sabemos que solo hay una porque solo permitimos una. Bueno, ya ha llegado al mes de noviembre, ha llegado con 930. Ahí va trabajando, ya va a empezar el último mes, el mes de diciembre. Y vemos que sigue haciendo los mismos errores. O sea, fíjate, ahora vemos claramente cómo el Kijun Sen está aquí arriba, ahora va a mover este stop loss aquí arriba, pero aún así hemos perdido todo este espacio. ¿Vale? Hemos perdido, en este caso, aquí es donde se ejecutó todo esto. Son 624 pips, que son 64, que son bastantes. Ya está a punto, bueno, estamos en el día 11 de diciembre del año pasado, bueno, del 2024, y
esto va a tocar a su fin, con también un resultado, pues, si no malo, bueno, malo, porque todo lo que no es ganar, pues no es positivo, pero bastante mediocre. Claramente, con estos dos diagnósticos que hemos hecho, o sea, con ese criterio en 5 minutos y en 1 hora, el indicador no es rentable. Tendríamos que introducirle variaciones y ver cómo funcionaría este tema. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos cómo hemos hecho el robot, lo hemos testado y ahora vamos a sacar unas conclusiones. Ahora vamos a tratar las conclusiones de haber utilizado ese robot según nuestra estrategia, en el cruce euro-dólar, a ver qué podemos mejorar, ya que hemos visto que el resultado no era excepcional, quitando a malo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a proponer una serie de mejoras o modificaciones que se podrían poner. Inicialmente, solo se usa el Kijun Sen y la media móvil de 200, y se podría incluir otros criterios porque aparentemente no es suficiente. Por ejemplo, usar las nubes para que cuando esté por encima de la nube entonces se entra en compra, o cuando esté por debajo de la nube se entra en venta. Complementar. Otra cosa que se puede hacer es intentar trabajar en las entradas falsas. Por ejemplo, exigir que el precio del Kijun Sen se haga con una vela de cuerpo amplio y con volumen, ¿no? Que nos aseguremos de que efectivamente va a ir en ese sentido y va a tener el mercado suficiente volatilidad como para que sea exitosa nuestra operación. O confirmar que el precio de cierre está por encima o por debajo, dependiendo de lo que nos interese, antes de entrar. O sea, si hay muchísimas ocasiones, como aquí podemos ver, en la que el precio está tonteando con la media de Kijun Sen, y ahí no deberíamos de hacer ninguna operación, porque si no ocurre esto, que van explotando todos los stop loss. Después vamos a hablar de mejoras en el riesgo. A ver, poner un stop loss exclusivamente 50 puntos puede ser muy justo en base de la volatilidad. Lo que ocurre de nuevo, como hemos dicho aquí, hay muchas operaciones que van entrando y perdiéndose, entrando y perdiéndose. A lo mejor, mejor opción podría ser utilizar un swing high-low, ¿no? ¿Cuál es el precio más alto de las anteriores n velas, la que decidamos, o el más bajo, y poner ahí el stop loss? Por ejemplo, si hubiéramos puesto aquí el stop loss, estas operaciones no se hubieran realizado, solamente se hubiera realizado la primera. En cuanto entra aquí, coloca el stop loss en este punto y no se hubiera realizado. ¿Qué ocurre? Que aquí, probablemente en este punto, como ya hay 50 pips, ya se hubiera colocado el stop loss aquí. Luego, en cualquier caso, a lo mejor no hubiera tenido tanta pérdida. Hubiera tenido pérdida porque claramente después la tendencia fue hacia arriba, pero se hubiera podido prever. Y el trailing que estamos haciendo, lo estamos haciendo al Kijun Sen. Una manera de mejorar ese trailing, porque si detectamos que en situaciones como esta, todo este recorrido lo perdemos, porque solamente conseguimos este. ¿Qué ocurre? Que el Kijun Sen es una media de 40 en este caso. Habría que a lo mejor utilizar para salirnos una media de 9, que es la Tenkan Sen, que si queréis la voy a poner aquí para que la veamos. Te vamos a poner un color, yo qué sé, pues rojo. ¿Vale? Esta sería ideal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, en lugar de romper aquí, en este momento que toca la línea Tenkan Sen, se hubiera salido, o sea que solo perderíamos este recorrido. Bueno, son opciones que se estudiarán. El dinero, asegurarnos de que el importe de inversión es el correcto. Si queremos hacerlo entre un 1 y 2%
cada apertura de órdenes, pues eso es lo que tenemos que fijar, ¿no? También habría que repasar ese tema. Y finalmente, realizar backtesting, o sea, asegurarnos de que lo que hemos hecho, probar que esos stop loss y esos take profit son los correctos y ajustar los parámetros y probar en otros ámbitos temporales. Pero bueno, lo importante de esta aplicación, de este primer robot, era ver cómo se construye, no el resultado, y ver que a partir de esas decisiones, de esa información que tenemos, podemos ir mirando todo el histórico de todo lo que ha ocurrido. Aquí veremos todas las operaciones, estarán en verde las que eran de compra y en rojo las que son de venta. Vamos a ponerlo más grande para que se vea mejor. Y vemos perfectamente cuando entra, aquí cuando se ejecuta un stop loss, ¿vale? Aquí se ve perfectamente también cómo esta operación muere aquí y nace aquí arriba. Entonces, que todas estas, aquí nace, todas estas cosas las podemos ir viendo y podemos ir probando distintos indicadores, poner lo que digo, un ATR, un ADX o cualquier otro que se sienta el usuario a gusto. De nuevo, si queremos introducir modificaciones sobre este robot sin variar muchas cosas, lo que podemos hacer perfectamente es, lo que vamos a hacer, lo que haríamos es modificar la rutina principal, que son donde tenemos los criterios. Ahí es muy fácil ahora mismo introducir cambios, porque si yo incorporo otra condición en esta rutina principal, pues en el caso de compra, pues si le meto además que, yo qué sé, esté por encima de una media de 5 periodos, pues incorporo ese dato o un ATR, un ADX, lo que sea. Y cuando cumple esos criterios me sigue haciendo la compra y me sigue haciendo la venta con los mismos. Y si quiero cambiar, por ejemplo, en la manera en que el stop loss funciona, aquí lo tenemos en close más tanto, lo que podemos hacer perfectamente es modificar ese criterio y mantendríamos la estructura completa del programa y solamente cambiaríamos esta rutina principal y probablemente a lo mejor esta de actualización, porque si la estamos actualizando en base al Kijun Sen y ahora cambiamos de criterio, aquí habría que tocar qué es lo que queremos hacer. ¿Ve? Por ejemplo, en este caso lo que hacemos es que el stop loss lo marcamos con el Kijun Sen. Bueno, pues vamos a lo mejor cambiar esta sentencia y la rutina principal, y con eso lo tendríamos y podríamos probar, ¿vale? Y con esto hemos terminado. Hemos probado el programa, hemos visto las mejoras que se podían introducir, y ahora se trata de eso, de ponernos a trabajar con este robot y intentarle sacar partido, cambiar los criterios, etcétera. Pero esa estructura de robot tal como está ya se puede utilizar para infinidad de estrategias. Bueno, espero que os haya gustado el sistema y recordaros que en la parte inferior está tanto las recomendaciones y las conclusiones como el fichero del código fuente de este robot, junto con todo el otro material, ¿vale? Pues nada, hasta la próxima. En este vídeo hemos aprendido a crear un robot desde cero, pasando por todas las fases de su desarrollo. No olvides mirar en la descripción de este vídeo los materiales incluidos para descargar y el mapa de tiempos. Y por favor, suscríbete, toca la campana y mándame comentarios para saber tu opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo.